A lo largo de más de un siglo, los tercios españoles protagonizaron algunas de las batallas más decisivas de la historia militar europea. Victorias que humillaron a los ejércitos más poderosos del continente. Y también una derrota final que, contra lo que dice el mito popular, no fue ninguna desbandada vergonzosa. Este es un recorrido por 5 momentos que definieron la leyenda de la infantería más temida de Europa: San Quintín, el milagro de Empel, Nördlingen y el ocaso en Rocroi. 5 batallas, 5 momentos, un siglo y medio de historia militar condensado en una tarde de sangre, barro, fe y pólvora. En agosto de 1557, un ejército español al mando de Manuel Filiberto de Saboya, con los tercios como núcleo de infantería, puso sitio a la ciudad francesa de San Quintín en el norte de Francia. Francia, alarmada por la amenaza que suponía perder una plaza tan estratégica, envió un ejército de socorro al mando del condestable Anne de Montmorency para levantar el asedio. El 10 de agosto, en la batalla campal que siguió, el ejército español logró una victoria aplastante. El ejército francés fue prácticamente destruido, con miles de bajas y numerosos nobles capturados, incluido el propio Montmorency. Fue una de las derrotas más humillantes sufridas por Francia en todo el siglo XVI, y estuvo a punto de abrir el camino hacia París, aunque Felipe II decidió finalmente no explotar la ventaja hasta sus últimas consecuencias. La victoria fue tan significativa para Felipe II que, en su honor, mandó construir el monasterio de El Escorial, dedicado a San Lorenzo, ya que la batalla se libró el día de la festividad de ese santo. Todavía hoy, El Escorial se alza como el monumento más duradero de aquella victoria militar. En diciembre de 1585, durante la Guerra de Flandes, un contingente de tercios españoles quedó atrapado en un pequeño montículo de tierra, conocido como Empel, en los Países Bajos, rodeado por aguas crecidas y por fuerzas holandesas que les impedían la retirada. La situación parecía desesperada, sin apenas provisiones, cercados y con el agua subiendo. Según la tradición, mientras cavaban en el barro para fortificar su posición, los soldados encontraron una imagen de la Virgen María, lo que interpretaron como una señal providencial. Esa misma noche, según el relato que se transmitió después, las aguas que los rodeaban se helaron lo suficiente como para permitirles cruzar y sorprender a las fuerzas holandesas, obteniendo una victoria inesperada. Conviene ser honesto sobre este episodio. La parte del hallazgo de la imagen religiosa y la victoria posterior están bien documentadas, pero el detalle concreto del hielo milagroso pertenece más al terreno de la leyenda piadosa que se construyó después que al registro militar verificable con precisión. Aún así, la Virgen de Empel se convirtió, desde entonces, en patrona de la infantería española, un símbolo que perdura hasta hoy en el ejército español moderno. En septiembre de 1634, en el contexto de la Guerra de los 30 Años, un ejército hispano-imperial, con un fuerte contingente de tercios recién llegado desde Italia, al mando del cardenal infante Fernando de Austria, se enfrentó a las fuerzas suecas y protestantes cerca de la ciudad alemana de Nördlingen. Suecia, tras la muerte de su gran rey Gustavo Adolfo, 2 años antes, seguía siendo la potencia militar protestante dominante en Alemania. La batalla giró en torno a una colina fortificada que ambos bandos disputaron ferozmente durante horas.
Los tercios españoles demostraron una vez más su disciplina característica en el combate cuerpo a cuerpo con pica, resistiendo a asaltos repetidos hasta que la caballería imperial logró desbordar el flanco sueco. El resultado fue una victoria hispano-imperial contundente. El ejército sueco quedó prácticamente destruido como fuerza de combate en la región. Nördlingen tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del campo de batalla. La magnitud de la derrota sueca empujó directamente a Francia, hasta entonces financiando la guerra en la sombra sin entrar oficialmente en combate, a declarar la guerra abierta a España al año siguiente, ampliando el conflicto europeo todavía más. Fue, en muchos sentidos, el último gran triunfo español de tal magnitud antes del declive que vendría después. Apenas 9 años después de Nördlingen, en mayo de 1643, cerca de la localidad francesa de Rocroi, un ejército español fue derrotado de forma decisiva por las tropas francesas de un joven general de 21 años, el duque de Enghien, más tarde conocido como el Gran Conde. Esta batalla se ha convertido con el tiempo en el mito fundacional de El día que murieron los tercios invencibles. Una simplificación que merece ser matizada. La realidad es más compleja y, en cierto modo, más impresionante. Aunque el ejército español fue derrotado y sufrió pérdidas devastadoras, los núcleos veteranos de los tercios no huyeron en desbandada. Resistieron en formación cerrada durante horas después de que la batalla estuviera prácticamente decidida, rechazando varias cargas sucesivas de caballería francesa, hasta que finalmente negociaron una rendición honrosa conservando sus armas y estandartes, en un gesto de respeto mutuo por parte del propio conde hacia su disciplina hasta el último momento. Lo que realmente estaba detrás de la derrota no era una falta de valor o disciplina en el campo de batalla, sino un agotamiento estructural. Décadas de guerra simultánea en múltiples frentes: Flandes, Italia, Alemania, la revuelta de Cataluña, la revuelta de Portugal, habían drenado tanto los recursos económicos como la cantera de veteranos que España podía sostener. Rocroi no fue la muerte de los tercios por incompetencia militar. Fue la factura final de 80 años de guerra ininterrumpida. Estas 5 batallas, San Quintín, Empel, Nördlingen y la caída matizada en Rocroi, trazan el arco completo de una institución militar que dominó Europa durante generaciones. Ganaron cuando la disciplina, la organización y la fe en su propia leyenda estaban de su lado. Y perdieron finalmente no por un fallo táctico puntual en un campo de batalla concreto, sino porque ningún ejército, por temido que sea, puede sostenerse indefinidamente si el sistema político y económico que lo financia se agota. La leyenda de los tercios no nació de una sola batalla, sino de la suma de todas ellas, victorias y derrota final incluidas.